Hola a todos, os traemos este formato porque siempre hay un cierto conflicto con formato de redes sociales en que normalmente se comunican ciertas ideas porque en redes sociales como Instagram o Facebook o lo que sea no se puede desarrollar ciertas ideas de la forma más compleja, lo que estas ideas realmente merecen. Entonces queremos hacer un poco el intento de acercar qué es lo que hacemos a contestar la pregunta de qué es la práctica, qué es tener una práctica. A través de un formato un poco más largo, vamos a tener una charla simplemente entre nosotros, como hacemos cada día en casa. Siempre tenemos algo de qué hablar. Y a través de esta charla vamos a intentar ayudar a otras personas también a conectar más con las ideas que compartimos y con el trabajo que hacemos. Entonces yo empezaría ya directamente con la Vamos. pregunta más grande. ¿Qué es lo que llamamos la práctica? Porque la palabra es muy vaga. La práctica, ¿de qué exactamente? Nosotros lo llamamos la práctica del movimiento porque el eje central de las cosas que hacemos se basa en trabajo con el cuerpo, trabajo con tareas físicas que tienen que ver con cómo nos movemos, de desarrollar cierta libertad de movimiento dentro del cuerpo que habitamos. Pero la pregunta que es la práctica siempre se queda un poco en el aire, porque es una de las preguntas que es imposible contestar de una forma muy concreta. No es una pregunta descriptiva que yo puedo decir, vale, esto es así, 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 pero es el tipo de pregunta que uno sigue preguntando. Y hace 15 años yo podía responder de una forma a lo mejor a esta pregunta, pero el día de hoy me organizaría mis pensamientos acerca del tema de una forma muy distinta. Desde luego, para mí siempre lo más importante es el hecho de hacer. Y la palabra práctica, praxis, de donde viene la etimología de palabra en sí que utilizamos para describir ciertas cosas en la vida, supone el hecho de hacer. Lo que estamos acostumbrados mucho en Occidente es a mentalizar las cosas, a razonar siempre, a tener todo muy bien categorizado, muy claramente, vale, esto encaja en esta caja, esto encaja aquí, esto encaja allá. Y las cuestiones que son mucho más abiertas y que son mucho más complejas, que no tienen un borde muy claro, nos cuestan. Y por eso cuando ofrecemos a la gente las ideas y la forma de ser y la forma de hacer, que no tiene límite muy marcado y no encaja en las formas habituales en el mundo de hoy de que la gente en masa hace cosas, es muy confuso. Y la gente quiere respuestas. No, dime qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, dime las dosis, dime exactamente qué es lo que necesito, por favor. Pero para mí también esto es un poco hacerle mal servicio a la persona cuando intentamos amarcarlo de una forma muy determinada, sea lo que sea. Bueno, se tendería a simplificar un poco, ¿no? Cuando lo haces de forma tan marcada. Pero bueno, voy a tenor de lo que has dicho, de lo último que has dicho, creo que uno de los problemas es que la gente, en esa simplificación que hace, en ese, a lo mejor, esa reducción a lo mejor de una idea inicial, hace toda la práctica. Yo creo que eso es necesario hasta cierto punto, pero luego hay que desarrollarlo, porque a lo mejor te puedes apoyar en ciertas cosas inicialmente, pero luego no puedes regirte solo por
por algo tan estático, ¿no? Como un concepto tan cerrado, sino tienes que desarrollarlo. O sea, como punto de inicio para una persona que a lo mejor no tiene tanta experiencia, el reducir y simplificar un poco algo le sirve para como punto de inicio, como apoyo para empezar a explorar, como me sitúo en un sitio y a partir de aquí empiezo a ver, ¿vale? Más que, porque la tendencia de mucha gente es todo lo contrario, es a perderse en una nube, ¿no? Es como estoy en todos los sitios y al final, ¿qué acabas haciendo? No empiezas por ningún lado, empieza a mezclar cosas, entonces no me parece mal, pero sí que tiene sus costes. Luego también, referente a lo que estabas comentando de la práctica, sí, de la palabra práctica de movimiento. Lo que significa ahora para nosotros versus lo que significaba hace 15 años es completamente diferente, porque yo cuando escucho la palabra movimiento ya no es solo una cosa que se reduce estrictamente a la parte más física, sino que toca muchas otras cosas. Por ejemplo, esto para mí es una práctica de movimiento, no en el sentido de que nos estamos moviendo de determinada forma o algo más físico, por ese lado, sino movimiento de ideas, por ejemplo, o movimiento de emociones, o movimiento de otra serie de cosas. Hay muchas capas. Entonces, claro, la palabra práctica de movimiento es como, al englobar tantas cosas, como comentasteis no hace mucho en una entrevista, cuando Sean estuvo desarrollando un concepto similar, muchas veces al reducirlo en términos de explicar algo, se acaba simplificando, pero no es tan simple. O sea, una vez lo abres, ahí hay muchos conceptos, entonces eso yo creo que es una cosa bastante importante de mencionar, tenemos que transmitirlo de alguna manera, las palabras, los conceptos, pero no nos tenemos que olvidar que eso no es el punto final, sino que nos sirve para apoyarnos y para abrirnos. Sí, hay muchas cosas que se pueden desarrollar en base a lo que has dicho. Lo primero es el hecho de utilizar movimiento físico, entrenamiento. De cierta forma, es problemático porque en el mundo de hoy, en Occidente sobre todo, cuando hablamos de cualquier modalidad que tiene que ver con moverse, con desarrollar capacidades del cuerpo, automáticamente la persona que te escucha lo lleva al terreno de fitness, automáticamente. Cualquier cosa que le das, en lo que se ha convertido yoga en Occidente, no tiene nada que ver con lo que yoga se supone que es. Ahora es una forma de desarrollar flexibilidad y cierta fuerza, capacidad de entrar en las posturas. Lo mismo pasa con muchas artes marciales, que cuando vienen de su país de origen, donde la filosofía de arte marcial no es separable de cómo lo practicas, y cuando llega al occidente, la filosofía se queda fuera, y en lo que se convierte es en una técnica eficiente de pelea, simplemente, o de forma de mantener su estado físico, que también es un poco reduccionista, porque la única razón por que la mayoría de la gente está involucrado con cualquier forma de moverse, de entrenar, vamos a decirlo de una forma más simplificada porque tiene más que ver con lo que estoy diciendo. Esto es como una forma de castigo o de obligación, en el mejor de los casos. Estoy obligado a ir al gimnasio X veces a la semana porque el influencer del turno ha dicho que esto es lo que dice la ciencia y necesito seguir un poco el trend. Y si yo encuentro un sistema donde en vez de ir, no sé, 3 veces por semana 1 hora al gimnasio, yo puedo ir 2 veces 45 minutos, pues yo cambio este sistema porque no quiero dedicarle tanto tiempo.
Quiero lo mínimo para que me dé el resultado, que es verme bien en el espejo. Para mí es una forma muy reduccionista de ver al organismo humano, porque nuestra capacidad de movimiento complejo, tan complejo como es capaz solo el ser humano en términos de adaptabilidad, es precursor de nuestra capacidad cognitiva y de todo lo demás que viene a partir de ahí. Y este conocimiento, por un lado, existe en espacios de ciencia, por ejemplo, te lo van a decir. Andrew Huberman lo dice, que cuerpo y mente no está separado. Como existen las palabras, salen de la boca de las personas, pero luego cuando lo ves en la práctica, no tienen nada que ver, porque reducir el organismo más complejo que hay en el planeta a necesidad de tener un bíceps más grande o los glúteos más grandes, a mí sinceramente me parece ridículo. Pero más y más es una carretera de que es imposible salir para la mayoría de la gente, porque es tan pervasivo, porque es tan omnipresente, que está muy inculcado. Está muy inculcado en la forma de ver el mundo para la mayoría de las personas, y cuando les ofreces algo un poco distinto, siempre lo llevan ahí, siempre. Y este reduccionismo nos cuesta mucho, porque al funcionar de una forma tan aislada, de no ver el cuerpo como parte de lo que tú eres, una parte intrínseca, que no podemos entendernos sin esta parte física, sin la capacidad de percibir el mundo. Es la única forma en que podemos recibir información de nuestro alrededor, a través de nuestros sentidos. Pero a nivel cognitivo, como que no es imposible que la gente empiece a verlo de nuevo de una forma conectada. Y cada vez yo veo siempre que pase esto, que cuando ofreces algo un poco más abierto, que invita a embarcar en camino de autoconocimiento, invita a embarcar en la forma de ver a uno mismo como unidad de todas estas capacidades, la fisicalidad incluida, lo rechazan. Y todos los términos siempre vuelven a la misma forma de hablar. Siempre vuelve a términos de fitness, siempre, siempre. Y yo no sé, sinceramente, me cuesta bastante de entender cómo romper esta barrera, porque también lo que tú dices es cierto, es importante simplificar ciertas ideas, porque la gente luego nos escucha y piensa, ¿esto qué es? ¿Eso es una secta? Al menos inicialmente para un entendimiento de entrada. ¿Vale? Sí, pero eso es a lo que iba. Que es necesario porque puede haber demasiada distancia, claro, de una persona que nunca ha escuchado este tipo de ideas a IDOP, por ejemplo, mismo. La distancia es demasiado grande, entonces vale el trabajo también de profesor de una persona que intenta expandir las ideas es simplificarlo de tal forma que la persona pueda entrar por lo menos por la puerta. Pero el hecho de simplificar conlleva sus problemas, porque siempre otra vez volvemos a lo mismo y siempre hay este bucle que es muy difícil de resolver. Hay algunas personas que salen de este bucle y empiezan a verlo de una forma un poco más compleja y participar en lo que es tener una práctica y no simplemente entrenar de una forma más chula de lo que se ofrece. Pero este cambio es difícil, este salto no lo veo hacer a muchas personas que hablan incluso en los términos en que hablamos. Y ahora te voy a hacer yo una pregunta. ¿Por qué crees que hay gente que, digamos, a nivel teórico se expone a las ideas? Hay cierto entendimiento, aunque luego haya cierto reduccionismo, pero luego puede saltar, digamos, a entender un poco más la amplitud de los términos, de los conceptos. Esta es la pregunta que yo no sé responder,
Porque yo estoy preguntando mucho también. Y hay cierto cúmulo de factores que pueden ser factores culturales, obviamente, pero también a veces pienso que son factores genéticos. Aunque a la gente no le guste escuchar esto. Culturales sí, y eso ahora, pero porque no se nos vaya esto, yo creo que según mi experiencia y lo que he podido ver por ejemplo, en alumnos míos o en otra gente con la que he compartido espacio, y a nivel teórico, a nivel conceptual, entienden las ideas y luego hay una parte que se queda ahí y hay una parte que sí que puede de alguna manera desarrollar y profundizar, y seguir desarrollándolas. Y creo que es la gente que pone después el trabajo después de haber hablado. Sí, vale, esto... ¿Vale? Porque sí que es claro, sí que es verdad que hay mucha gente, hemos conocido a mucha gente durante estos años que parece que desde el primer momento puede entender ciertos conceptos y es como que a ciertos niveles los ves que hay cierta comprensión, pero sí que es verdad que la mayoría, de alguna manera, seguramente por lo que hemos estado hablando, por algo cultural de Occidente, el hecho de alguna manera racionalizarlo, se da o dan por hecho de que ya está todo entendido, ¿vale? Cuando solo está entendido aquí, porque luego cuando lo ponemos en algo como más tangible, como puede ser cualquier tarea, se ve que la persona no entiende. Entonces sí que hay un entendimiento, pero aislado en una parte de ellos, vamos a decir. Pero no son capaces luego de englobarlo en todo lo que a lo mejor las ideas están hablando de algo completo, algo total, algo que abarca muchas más cosas, ¿vale? Como pueden ser las emociones o como puede ser la parte más física. No solo es algo conceptual, sino que es, vale, lo racionalizamos, pareces entenderlo, pero luego es como la IA, ¿no? Es como ese entendimiento que te contesta y parece que puedas mantener una conversación con ella, pero luego, claro, la IA no puede no puede pasarlo por... El entendimiento de la IA no es completo. Claro, no es completo porque falta un cuerpo también donde metabolizarlo, donde... Sí, porque entender el concepto de martillo y utilizar martillo para construir una casa son dos conocimientos muy distintos. Pero también estoy de acuerdo con lo que dices, pero también por otro lado, conozco bastantes casos de la gente que sí que pone trabajo en el términos de entrenamiento físico y lleva a desarrollar unas capacidades físicas muy elevadas, como en caso de muchos deportistas, por ejemplo, pero no hay este salto, igual... Pero no conectan las ideas. Lo mantienen, incluso si muchas veces cuando las ideas sí que están presentes, como que no se hace este salto de, no solo yo soy la persona que hago esto, pero yo soy esto, cuando tú conviertes en la enseñanza, cuando tú realmente dejas que praxis, el hecho de hacer, te transforma a ti. Y esto es el paso que como por un lado o por otro no llega a materializarse. Por esta desconexión de, vale, yo sé. Si yo sé algo de forma cognitiva, yo poseo conocimiento teórico, entonces ya está, ya es suficiente. Pero en la vida real no lo es. No, el ejemplo de la IA que dices es muy buen ejemplo. Al final, lo que has comentado ahora de alguien que viene desde el otro punto es el mismo espectro. Lo que pasa es que en vez de empezar desde un lado, está empezando de otro. Es el mismo problema. Alguien que a lo mejor a nivel más, vamos a decir, más físico, más del cuerpo, más de realizar a través del cuerpo, es capaz pero sin embargo a nivel cognitivo, a nivel emocional, está completamente desconectado pero al final es lo mismo, es lo único que alguien empieza desde una parte y la otra persona está empezando de otra, pero no pueden, digamos que no pueden unir esos dos puntos,
¿vale? Uno desde un inicio y otro desde el otro inicio. Es el mismo problema. Lo que pasa es que parece, también supongo que por esa contaminación que tenemos con el tema de la fisicalidad, parece que la persona a lo mejor que empieza en el punto más físico es como que ya tiene algo, ¿no? Porque simplemente a lo mejor puede hacer ciertas cosas, pero a otros niveles es incompleta. Claro, Igual que la otra yo persona. creo que muchas veces la gente no ve algo físico como, vamos a decirlo para que sea más entendible lo que hablamos, como en términos de inteligencias, ¿no? Puede ser la inteligencia lo que más percibimos de forma más convencional, pero también... Más a nivel mental, Más a ¿no? nivel mental, sí. Pero también para mí, Messi es increíblemente inteligente por lo que es capaz de hacer con su cuerpo, pero luego lo escuchas hablar y cualquier persona de Occidente, sobre todo, no utilizaría palabra inteligente para describirlo. Entonces, no estoy seguro que es cierto que la gente va a ver una habilidad física y pensar que esta persona tiene algo más desarrollado. En este sentido, no sé si estoy de acuerdo contigo. A ver, en ese sentido entiendo lo que quieres decir, pero también volvemos un poco a lo mismo. Alguien como el ejemplo que has puesto de un jugador de fútbol como Messi, no está utilizando realmente digamos, esa práctica que tiene o ese trabajo que tiene para desarrollarse en otros ámbitos de su vida. Entonces también, digamos que el objetivo suyo no es, quizá no lo haya conceptualizado nunca como algo que lo puede desarrollar en otras facetas de su vida, en otras capacidades que tiene a nivel humano. Entonces eso creo que también Vale, esto sería... también importante de mencionar, porque sí. muchas veces, claro, dices, bueno, por la misma regla de tres que hemos dicho, ¿por qué alguien que tiene ciertas capacidades no se hace más inteligente a la hora de desarrollar las ideas o a la hora de sentir las emociones, de observar ciertas cosas? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué Esto es lo que iba a decir, que esto sería el punto que nos vuelve al inicio, a la pregunta que estamos intentando contestar, que es la práctica. El hecho de tener el concepto de utilizar todo lo que te sucede en la vida y todo con lo que tú estás involucrado en la vida para desarrollarte a ti mismo puede ser una respuesta válida a cierto nivel a la pregunta que es tener una práctica. Desde luego, ¿cómo hacemos que de verdad sea así? Porque también muchas veces he visto que alguien puede escuchar este pensamiento, esta idea, y luego deja de hacer todo. Ah, vale, yo el simple hecho de vivir la vida, que es difícil para todos, ya es una práctica, ya estoy practicando. Y entonces como sueltan completamente la responsabilidad. Es volver a reducir algo Sí. a un nivel muy, muy básico y dar por hecho ciertas cosas que realmente, si si indagas un poco más, con un poco más de experiencia, te das cuenta de que no estás tocando nada. Incluso nosotros lo vemos en el día a día. Con todas las cosas que hacemos, intentamos estar un poco en medio de todas las cosas que entendemos que son necesarias para lo que hemos dicho, para a lo mejor desarrollarse. Porque también todo este tipo de cuestiones habría que establecer previamente ciertas preguntas. ¿Qué es lo que hemos venido a hacer aquí? Porque claro, si no, una práctica, ¿hacia dónde va? A lo mejor para una persona una práctica es por algo más físico, más estético, para otra persona puede ser otra razón, pero claro, hay que establecer ciertos parámetros a lo mejor previos y otra vez volvemos a lo mismo, a lo mejor simplificar para a lo mejor poder ver o una vez hemos de alguna manera acometido
esas cosas, darnos cuenta de que a lo mejor era demasiado poco, era demasiado reducido, y poder abrirlo más a nivel estético, ya, pero si esto lo voy a perder en el futuro. Pero ¿qué crees que es necesario para que alguien llegue a tener esta iluminación? Porque Pues demasiada gente no lo tiene. Exposición y sobre todo exposición. ¿Pero exposición a qué? Hemos visto muchas tú y yo. Exposición a las ideas, exposición Hemos a visto hacer. mucho tú y yo la gente que se expone a las ideas y Pero esto no no lo va a ningún suficiente, lado. pero no lo suficiente, no lo suficiente. En la mayoría de los casos, si cogemos persona por persona, para mí es falta de tiempo, falta de maduración de las ideas, falta a lo mejor de contrastarlas, de buscar las paradojas, de contradecirse, de hablar, no solo practicar. También hemos conocido, nosotros también hemos sido, yo he sido esa persona. He practicado muchas horas y realmente he meditado poco acerca de la práctica, ha sido algo mucho más mecánico, ¿vale? No le he dedicado luego un tiempo a reflexionar, sobre todo en los primeros años. ¿Por qué? Porque la capacidad que tenía era más limitada y porque mis modelos realmente eran mucho más limitados. Pero ¿qué me ha dado? En cierta manera, una amplitud de todo eso. El seguir haciéndolo, por un lado, y luego el practicar con pues, el hecho de tener un profesor, el hecho de tener, por ejemplo, de tenerte a ti, a otra gente con la que practicar y tener más experiencia en todas esas cosas. Y poco a poco he ido abriendo digamos, las miras. El hecho también de que me pasaran ciertas cosas en mi vida, de que eso me haya servido a lo mejor para apoyarme, quizá en unos momentos de una manera como más, no sé, más, no voy a decir, más, no sabría cómo expresarlo, bueno, como una válvula de escape, voy a decir, como una válvula de escape, pero luego he tenido a lo mejor después de que ha pasado todo, he tenido a lo mejor el tiempo de decir, ostras, esto me sirvió de válvula de escape, vale, lo utilicé de esta manera, pero realmente, aun siendo una válvula de escape, me dio otras cosas, entonces ha sido tirando, ha sido un poco digiriendo todas esas cosas y has visto que había algo más, y has tirado de ese algo más, y poco a poco te ha dado como una amplitud de las cosas un poco más amplia, y ya te has asentado ahí. Otra vez has vuelto a reducir a lo mejor a eso, para hacerte un poco fuerte y para, por lo menos, digerir completamente eso, y luego otra vez y otra vez. Para mí ese ha sido siempre el proceso y creo que para mucha gente es lo que falta. A lo mejor hay un entendimiento previo de ciertos conceptos, pero es lo que, a mi entender, es bastante común. Ya sé de qué va todo esto, y es a lo mejor de una forma, en un estadio inicial, sí, pero llevas un año, llevas 2, llevas 5, llevas 10, y sinceramente yo, tal y como va pasando el tiempo, me doy cuenta de que cada vez sé menos. Obviamente no es así, porque algo he ido recolectando durante todo este tiempo por la experiencia, pero cada vez vas ampliando mucho más, y donde creías que estaba ya todo hecho o dicho, ves que eso simplemente es básicamente un punto de entrada, que hay muchísimo más y vas desarrollando más. Entonces es, a lo mejor, por un tema cultural, de reducir y luego no desarrollar, porque reducimos mucho, pero luego no desarrollamos. Te permite decir, yo lo sé. Claro, ¿no? O te permite, el proceso. o te permite a lo mejor de alguna manera asentar ciertas cosas, pero ya sin... O sea, ¿cuánta gente... bueno, me pongo también como ejemplo. Hay muchas veces que a lo mejor el hecho de saber algo crees que ya está entendido, está hecho, está dicho, está todo, y todavía ni lo has tocado. ¿Cuánta gente conocemos así con el estudio dice, y luego dices, pero ¿cuánto tiempo le has dedicado a ver si ese estudio en
en teoría era verdad o era mentira. Luego sale otro segundo estudio y a lo mejor ni te ha dado tiempo a... No, ahora se dice que es lo contrario y van saltando de una cosa así, pero realmente no hay ningún entendimiento, no hay ninguna verdad. Eso creo que es uno de los problemas que hay también, básicamente eso, el no dedicarle el tiempo suficiente. El tiempo suficiente a hacer, pero también el tiempo suficiente de... En algunas personas hacer, en otras personas sí. a sentarse Sí. y a darle vueltas a las ideas, como hacemos muchas veces. Hay una parte que tiene que obviamente, tiene que ser de hacer, a lo mejor mayor que la de pensar, porque hay mucha gente que le dedica, o sea, solo hace esa parte, ¿no? La de solo discutimos las ideas, la mayoría de lo que pasa en Occidente con las filosofías. Que vale, en teoría suena bien, o sistemas políticos, ¿no? Que alguien piensa que algo está bien, porque en teoría, en el mundo que no tiene nada que ver con realidad, esto es aplicable por cómo tú querías que el mundo será. Pero es un poco la falta de curiosidad también de conocer cómo mundo es. Y también bloqueo de ciertas partes que percibimos como negativas, como no importantes o inexistentes incluso, por incapacidad de reconocerlo dentro de nosotros también. Amén. Y esto es un poco... Yo creo que el problema es esta falta de... no solo de honestidad en sí, pero de deseo de ser honesto contigo mismo. Porque por dentro, cuando uno empieza este proceso de embarcar, vale, yo voy a dedicar mi tiempo en desarrollo de mí mismo. Pero para hacer este paso, tú tienes que ser descontento con algo ya existente. Y descontento de la forma que tú te has visto y has decidido que, hostia, esto no es algo de que yo puedo estar orgulloso en este momento. Y esto es la primera parte, el deseo de ser honesto contigo mismo y luego, obviamente, el hecho de serlo. Y también la curiosidad, el simple curiosidad por indagar en la complejidad de las cosas. Ya, pero muchas veces volvemos otra vez a los modelos iniciales. Si tú realmente construyes o tu mundo gira alrededor de ciertos conceptos muy limitados, lo que te iba a decir antes, hay profesores de fisionomía o de biomecánica que los ves y dices, ¿dónde está todo ese conocimiento que se supone que has estudiado? Pero los modelos estás mezclando un poco, yo creo, los conceptos. El hecho de tener los modelos, yo no creo que la gente que nos escucha ahora está entendiendo qué es lo que estás diciendo. Entonces, a lo mejor primero, para que esté más claro qué es lo que quieres decir, hay que desarrollar un poco de qué es lo que quieres decir cuando estás decidiendo un modelo, mi modelo, etc. Porque no, también tienes que entender que esto a mí me cuesta mucho también, de a veces dar cuenta que ciertos conceptos que tú has pensado y has trabajado son concebibles para otras personas. Esto es fallo muchas veces de mí como profesora, que siempre intento mejorarlo, de dar por hecho que la gente entiende ciertas cosas. Ahora ya empiezo a tener un poco de paz y entendimiento de hecho que yo tengo que siempre eso, volver a simplificar, volver a explicar cosas súper básicas con paciencia. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué es lo que dices cuando hablas de modelos? Porque no es un concepto común. Es que si entramos en eso ya dejamos a lo mejor de la explicación. No, pero esto, una cosa se nutre a la otra. Y yo creo que es importante darle matices a ciertas cosas que decimos porque como el cuadro entero va a ser mucho más entendible entonces para alguien que escucha esto. Bueno, un modelo podemos decir que se puede componer de ciertos elementos que para ti son importantes y digamos que a través de eso ves o describes una cosa.
mm, vas un poco, es más describir qué es el modelo. El modelo es un esquema Un mental filtro. a través del cual interactuamos con la realidad. Eso es. Y esto es un concepto muy importante porque explica muchas cosas. Los modelos, todo lo que estamos observando, lo siempre hacemos a través de filtro. Los filtros existen por la acondicionamiento cultural muchas veces y de vida de cada uno. Y si no somos conscientes de la existencia de estos filtros, son bastante automáticos. Pero a través de la práctica, si estamos involucrados en este proceso de desarrollo propio, una de las partes muy importantes es entender que esto es la forma en que yo percibo realidad, que cualquier cosa con que me relaciono, hay algo entre mí Entre y esta medias. cosa que está determinando qué es lo que yo veo. Pero a través de la práctica yo puedo cambiar y crear nuevos modelos que sirven más. La frase muy famosa, yo no recuerdo exactamente de quién es esta frase, que dice, todos modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Sería algo así en castellano, ¿no? Entonces, vale, hay un problema. No podemos observar y comunicar con la realidad pura. Siempre hay algo, la percepción, el modelo, que determina cómo yo percibo realidad. Y a mí mismo también. Entonces, cuando yo soy consciente de esto y cuando yo estoy eligiendo los modelos a través de que yo puedo interactuar con la realidad, yo puedo, digamos, observar más detalles de ella misma, de la realidad. De la realidad. Entonces, A base de cambiar sí, esos modelos, a base de cambiar esos filtros. sí, porque ciertos filtros sirven para unas cosas y no sirven tanto para otras. En términos de movimiento, por ejemplo, siempre actuamos a través de los modelos. Si mi modelo de cuerpo es el atlas anatómico con los músculos separados uno de otro, yo muevo así. Si mi modelo es de fitness, de los, otra vez, músculos aislados, yo me muevo así. Pero si un modelo es mucho más complejo y hay miles y miles y miles de que se puede hablar, modelo, por ejemplo, de los líquidos, ¿no? De física, de los sacos de líquidos, que también hay cierta realidad que corresponde a lo que es el cuerpo, y cuando tú te mueves y tú observas cómo tú mueves, tú reconoces que hay cierta realidad en relación a este modelo, pero luego hay ciertas partes de este modelo que no sirven. Así, claro. Y así con todo, porque el único modelo perfecto es el movimiento, en este caso, es el cuerpo en sí. Pero claro, hay tantas capas para descubrir que nunca realmente vamos a poder verlo sin estos filtros. Otra parte de la práctica es... Bueno, y aparte que gracias a esos filtros podemos seguir ampliando. Podemos seguir viviendo, porque Claro. si quitamos estos filtros... Claro. No, esos filtros ya nos está. sirven, o sea, nos limitan, Sí. pero a la vez nos dan más capacidad. Sí, es que es imposible. No es que nos dan más capacidad o menos, nos da más capacidad el hecho de tener filtros más complejos y entender que estamos mirando a algo a través de este filtro. Como decían los griegos, que hay verdad absoluta, pero el ser humano, por la culpa de nuestro sistema que solo funciona a través de los modelos, no podemos nunca acercar a 100% a esta realidad, a la verdad, perdón. Pero esta verdad y el deseo de conocer la verdad es lo que nos mueve, lo que mantiene el movimiento hacia algo que no es accesible, pero desde luego no significa que no es importante a mantenerlo como el valor más sagrado y más elevado, hacia cual todo el rato intentamos mover y acercarnos. Por ejemplo, el hecho de, ahora ya que hemos de alguna manera determinado un poco más la palabra modelo, el modelo que puede tener una persona que viene 2 días a clase
en cuanto a qué es la práctica del movimiento va a ser muy diferente a una persona que lleva X años viniendo a las clases y practicando fuera de ellas, ¿no? Pero aún así va a necesitar tener un modelo inicial como punto de partida. A lo mejor para esa persona significa en ese momento, pues voy a clase, por ejemplo, cuando lo explica a otras personas, pues voy a clase, trabajamos ciertos aspectos físicos y también me sirve como terapia, ¿vale? Es un punto de partida y es una forma de encapsular ciertas ideas, es un modelo. Pero el problema muchas veces es que nos quedamos en esos modelos y no los expandimos, no los vamos cambiando, no los vamos rompiendo o utilizando o variando. Esto viene a lo mismo que he mencionado antes, que el modo esto de ser, de yo lo sé, pasa mucho a la gente que es más mayor. Los niños están mucho más abiertos, pero cuando tú llegas a cierto nivel de estatus social o a cierta edad, como que es indigno no saber algo. Entonces la gente se cierra mucho y es una cosa muy importante de entender. Se clava mucho. La única forma de completamente parar cualquier tipo de desarrollo es decidir que ya has llegado o ya sabes algo. Tú no puedes desarrollar nuevo conocimiento, nuevas habilidades si tu idea sobre esta habilidad o este conocimiento, que ya lo tengo, ya está. Y siempre mi consejo, si alguien me lo pida, sería decir a las personas que siempre actúan desde el punto de no saber. Cuando yo llego a espacio que a lo mejor tengo cierto, en nivel práctico, sí que tengo cierto conocimiento de, y tengo este impulso de como descartarlo, vale, ya lo sé, yo intento de mantener la mente abierta y decir, vale, a ver qué otra perspectiva puedo ver aquí. También esto puede ser arma de doble filo, que la gente empieza a ir a todos los espacios sin ningún tipo de filtro de calidad, sin ningún tipo de filtro de que si la información presentada tiene algo de valor o no, y también pensar que hacen algo de profundidad. Que eso sería otro modelo. Esto sería otro modelo. Sí, no es que una forma u otra forma es mejor ya o de peor. entrada mejor o peor, pero también con cierta experiencia desarrollas cierta percepción de qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena. Lo único importante, como ya mencionaba, es no caer en esto que, vale, pues ya de esto ya lo sé todo, pues no necesito prestar atención a lo que estoy viendo delante de mí. Y esto es un poco el hecho de como cortar cualquier proceso, como ya he mencionado, con la gente mayor sobre todo, pasa que, vale, a ciertas edades pues ya no tengo que aprender nada nuevo. Y tú te quedas con los modelos que ya tenías, que sobre todo en el mundo cambiante muchas veces ya no sirven. Y no significa que los modelos que tú has tenido hay que descartarlos por completo, pero más variedad tienes de los filtros que tú puedes aplicar a la realidad, mejor te puedes orientar en la realidad. Más detalles vas a tener. Básicamente, también es la cuestión de cómo tú eres capaz de adaptar a cualquier situación en concreto. Cómo tú encajas en la vida, por así decirlo. Si cualquier cosa que surge, cualquier problema que puedes encontrar, si tienes la capacidad de encontrar la solución a esto, utilizando tus propios recursos. Y no solo una, sino varias. Eso es. También, respecto a lo que dices, porque a lo mejor las personas mayores, es también, en mi experiencia y en mi opinión, porque se salen un poco de vivir en esa paradoja, ¿no? Es como que lo llevan a un extremo para de alguna manera tenerlo como más controlado, en vez de vivir en esa incertidumbre
de es esto, pero no es esto. O sea, es como lo dejo más abierto a que Esto eso cuesta mucho. cuesta mucho y literal la nos energía. cuesta, claro, y nos cuesta mucho como personas y seguramente que esto es una de una teoría mía que en los últimos años como que le he dado más fuerza y he intentado pensar más. Esa falta de energía, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene? Porque al final a alguien que tiene más capacidad, que tiene en este caso más, la capacidad nos viene de alguna manera dada también por la energía que tenemos. No es lo mismo empezar el día sin ganas, sin vitalidad, que empezarlo con mucha, o sea, con mucha capacidad. Entonces, esa reducción de esa capacidad tiene algo que ver también con la energía que somos capaces de utilizar. Desarrolla esto. Han tocado. Pero han tocado porque es el Vale, lo de no correos. No pasa nada. Esperando a nadie. No. Espérate, que ahora se me ha ido el hilo. Bueno, dentro de la paradoja que estaba planteando, a lo mejor eso es lo que nos hace, de alguna manera, apalancarnos más en un sentido o en otro por esa falta de energía. Eso es lo que... La falta de energía puede ser causada por muchos factores realmente, y uno de ellos simplemente es físico, de no comer bien, de no moverse, de no dormir, etc. Y entonces esto es como una cosa aparte que yo no creo que vale la pena entrar ahora, porque no, pero es simplemente como ejemplo también de la energía. O sea, si pensamos por ejemplo, en falta de capacidad, es una falta de energía. ¿Y qué es la energía? ¿Solo lo que comemos? Sí, también. Solo yo te digo, o sea, que es como comprende muchas cosas. Que es un campo amplio. Y obviamente en el caso que si una persona vive constantemente en un conflicto interno, esto te quita energía, sí o sí, es imposible que sea de otra forma. Pero también el hecho de tener conflictos internos se crea por incapacidad de resolver ciertas paradojas. No, muchas veces tú dices ciertas cosas, estás elaborando en ciertas ideas y hay contradicciones, no como lo que acababa de decir ahora, que sí, hay que buscar conocimiento, pero tampoco todo el conocimiento, es y es válido, como que, claro. Sí, exactamente, y la gente lo paradójico. escucha y dice, no, pero ahí te has contradecido, pero la realidad es que todas las cosas que se encuentran en como dos partes de un espectro, lo que llamamos cosas opuestas, existen en el mismo espacio. Lo que tú antes decías, en el Oriente, la forma de ver las cosas, yo creo que lo hemos estado hablando fuera de la cámara, la forma de entender las cosas es más holística. Aquí siempre una cosa u otra. Pero en realidad toda la verdad es paradójica y el mundo es paradójico. Nacemos para morir. Y la capacidad de aguantar esta paradoja dentro, sin tener este conflicto interno, también es el resultado de tener una práctica. Porque si tú no estás todo el rato observando estos procesos y cómo se relacionan estas paradojas con la realidad, lo que te crea es inquietud, no inquietud es mala palabra, incomodidad. Porque inquietud es algo que te hace buscar más respuestas. Pero esta incomodidad que mucha gente sienta es porque se ven obligados a elegir, no, esto es así o esto es asá. Y el hecho de hay algo interno que es capaz de reconocer que eso es así y asá a la vez, pero este hecho interno no es consciente. Entonces la persona está viviendo con este conflicto todo el rato. Con un conflicto que no, o sea, que tampoco determina, o sea, no llega a puntualizar por qué es, y es básicamente porque no es, porque
en cierta manera se fuerza a elegir una cosa, pero hay algo en ella que, aunque no lo conceptualice, sabe que también hay otra parte que debería de estar presente, pero ha elegido esta, y es como Y me el siento hecho de constreñido, elegir claro. ya significa que tú has apartado la otra parte. Claro, y hay otra parte que está gritando, que está intentando también tener como su protagonismo, porque es parte de, pero claro, tú la niegas. Y muchas veces ahí viene ¿qué es lo que me pasa realmente? Y muchas veces es eso también. Esa decisión a lo mejor tan clara o tan firme hacia una parte, pero que ha desechado la otra y tú no eres ni consciente de ello. A ver, tenemos que tomar decisiones en la vida en nivel más básico. También esto no es para decir que no hay que siempre estar ahí Por supuesto. ambivalente en todo en la vida, pero esto se conecta con cosas más profundas, porque es eso, realmente si fijamos en cualquier elemento de la realidad que podemos observar, todo consiste en una paradoja. Y cuando estamos involucrados en una forma de entender la vida que combina todas estas partes de nosotros, que está enfocada en hacer, en tener más contacto menos contaminado por estos modelos, pero el contacto con la realidad que no requiere ni lenguaje dentro de nuestras cabezas, que esto es otro problema que tenemos, que si no podemos ponerle una palabra a algo, entonces no existe. Pero la experiencia de uno manifiesta lo contrario, y esto también otra razón para conflictos internos que puede tener la gente. Tener una práctica y estar involucrado con el hecho de querer todo el rato transformarte a ti mismo a través de, como he dicho en principio, interactuar con las cosas en tu vida de forma deliberada y consciente, tratando todo como una práctica, te hace ver, luego crear este espacio y ver que no tienes que enfocar de una forma muy estrecha en una cosa u otra y elegir, descartando la otra, pero tú empiezas a tener las dos cosas dentro de la vista y empiezas a entender la realidad, que todos los opuestos que vemos son espectros realmente, y no dos entidades. Adquieres más perspectiva sí, de lo que están en conflicto. Claro. Y estar dentro de la práctica, dentro de hacer siempre esta pregunta de qué es la práctica, quién soy yo, cómo yo puedo transformar lo que hay ahora está, y el hecho de siempre estar en el proceso de ser algo más que yo ahora estoy en el momento, te permite trabajar con estas paradojas, te permite crear espacio a través del cual tú puedes ver ciertas cosas que antes no podías concebir como partes de una entidad entera, pero ahora sí que empiezas a ver más cómo casar los dos lados opuestos, y entonces el mundo empieza a tener más granualidad, como más definición, sería mejor palabra, más definición en todo lo que ves. Y se vuelve más complejo, porque si tu modelo es muy simple y el mundo está reducido en blanco y negro, así lo ves. Pero cuando más complejo está el mundo, como que tú empiezas a tener más paz con todo lo que te rodea. Hay que decir también que es válido tener un modelo simple, al menos como punto de partida, que tampoco... Sí, esto ya lo hemos dicho. Ya, pero hay que remarcarlo bien, porque hay mucha gente que cae muchas veces, o no sé, hay con alumnos con los que de vez en cuando tengo conversaciones así, hay ciertas cosas que no pueden, o que no pueden ver, o simplemente dicen, ostras, para mí esto suena demasiado complejo. No es, o sea, porque yo no me hago estas preguntas, ¿sabes? O incluso muchas veces hay incomodidad en el sentido de ¿por qué hay gente que puede salir
montar todas estas cosas o conectar todos estos puntos hacia cosas más complejas, y para mí no es más que venir y hacer aquí el ejercicio. Y es importante tener en cuenta que eso es un punto inicial, ¿vale? Es un paso en el proceso. Es un paso en el proceso y que es válido y que está todo bien, realmente. Sí, es entendible. Hay un componente cultural, sobre todo aquí donde vivimos en España, de como despreciarse a sí mismo un poco. Y yo creo que para mí esto viene de ahí. Que la gente no le han enseñado desde los pequeños que el mundo puede ser muy complejo. Y el hecho de querer que sea complejo e indagar en estas cuestiones está mal visto por la sociedad. Donde yo vengo esto no es así. En Rusia la gente se toma mucho orgullo en tener cultura, en hablar de filosofía, hablar de literatura compleja, etc. Entonces, no significa que todas las personas de Rusia, obviamente, son mucho más complejas. Hay mucha gente que no llega a ciertas conclusiones, obviamente. Pero esto es una parte cultural, es muy diferente en diferentes tipos de personas. Aquí sobre todo yo veo este problema, que la gente como que tiene un complejo con complejidad. Viendo que cuando ven, seguramente habrá gente escuchando esto que va a decir, ¿y estos de qué están hablando? Que se están ahí haciendo pinos y fuerza en las anillas y está, que me están ahí llevando el terreno. Yo lo veo como muy profundamente sentado, y de esto tú y yo hemos hablado mucho porque tú lo reconoces. Ahora teniendo la experiencia, viajamos mucho, conocemos gente de muchas diferentes culturas. Cuando tú no sales de tu acuario, no ves el agua. Pero una vez, para mí también el hecho de salir de Rusia y verlo desde fuera me ha permitido ver muchas cosas que yo viviendo ahí no era capaz de darme cuenta. Y desde aquí, como soy parte de la sociedad de aquí, vivo aquí desde hace muchos años, pero también lo veo un poco de fuera. Nunca un inmigrante va a integrar al 100%. Y esta es una cosa que me da mucha pena porque el país y la gente del país tienen mucha capacidad, pero esta capacidad está capada por esta forma de ver a sí mismo, este modelo de que tienen de ellos mismos, y como que desprecio el nivel de sociedad a la gente que sale un poco de lo promedio, la gente que es demasiado inteligente, la gente que pregunta las preguntas demasiado incómodas, etc. Yo creo que eso tiene que ver también con lo que venimos comentando desde el principio. Es algo cultural y es algo que yo creo que está determinado por las circunstancias geográficas, incluso podría decir, del país, porque una de las diferencias que veo, por ejemplo, con respecto a un país como Rusia, entre España y Rusia, es el clima. Y para mí eso, yo creo que seguramente junto a cientos o miles de cosas más, juega un papel muy determinante. El hecho de tener como por circunstancias climatológicas esos espacios para retraerse más, para a lo mejor la comunicación no es tan fluida o tan fácil, ¿vale? Porque la gente tiene que, pues no puede compartir tanto tiempo fuera, o no puede compartir tanto tiempo, o a lo mejor compartirlo pero de otra manera, ¿vale? No interactuando mucha gente fuera en la calle porque puedes estar en la calle, o entonces de otra forma. Y eso yo creo que en cierta manera, por la experiencia que he tenido yo en otros países que a lo mejor son parecidos a España, o si nos vamos un poco al sur de Europa, al norte de Europa, se ve un poco esa diferencia, ¿no? La gente es como más introvertida, más extrovertida, y yo creo que eso juega un papel bastante determinante. El hecho de que, bueno, hay ciertas cosas que va a ser difícil que te empieces a plantear porque tampoco hay espacios donde
cierto ruido tanto mental como a nivel general te deje, ¿no? Sí, Pensar sí, en sí. ese tipo de cosas o indagar en todas estas preguntas que nos estamos haciendo Sí, de... pero también habéis sido uno de los imperios más grandes del mundo Sí, y los productores de mucha arte, mucha ciencia, mucha sí, cultura, pero como que de camino está cambiado. lo hemos cambiado. Para mí tiene que ver mucho que esto es la cuestión de que hablamos mucho con Dani porque yo no puedo entender dónde ha sucedido el cambio, pero tiene mucho que ver también con dificultad de la vida. Porque en Rusia la vida es muy difícil y entonces o te rompe por completo la vida o tú desarrollas ciertas capacidades que en otra parte no vas a desarrollar solo por el hecho de que hay 8 meses de frío o más, dependiendo del Claro, claro, sitio, por eso. y tú tienes que sobrevivir. Esto te hace el carácter. Entonces sí que hay Sí, cierto, sí, y yo sí. siempre he pensado, hay cierta correlación entre países más caloridos o más fríos, que claro, si tú no te tienes que preocupar sobre ciertas cosas, ciertas capacidades no se desarrollan. Pero luego, en el caso de España, pues ha Ha sido el habido esa momento, ha capacidad y luego... producido muchas cosas de cultura impresionantes y como que esto se ha perdido un poco. Pero bueno, esto en todos los... Obviamente Sí. Rusia tiene sus problemas, obviamente todos los países tienen sus pros y sus contras, pero es una cosa interesante para ver, y para mí este desprecio de los españoles a sí mismos a mí me parece muy curioso, y a mucha gente les para, y yo tengo muchos alumnos aquí que son de España, la mayoría de la gente es de fuera, pero sobre todo la gente de aquí como que tiene un conflicto en sí con la complejidad. Esto es como una cosa que yo veo mucho y espero que la gente lo solucione porque tenéis capacidad de hacerlo. Y esto una tras otra persona me lo comprueba también de los que vienen a las clases. También es un modelo, es la forma de verse, es un modelo de la vida. La gente que se ve como una persona muy vergonzosa, shy, como Sí, vergonzoso. vergonzosa, Sí. se va así, luego, Vergonzosa, insegura. insegura, sí, mejor, no va a hacer ciertos pasos. Claro. Entonces, a través de abrir estos canales que te permiten ver ciertas partes De ti. intercambiar los modelos, de buscar Sí. otras vías, otra perspectiva de ver las cosas, Sí. te va a hacer Desarrollas más avanzar. complejidad. Y esto, un poco, todo lo que hemos estado hablando, hemos entrado en muchos temas, pero no hemos contestado la pregunta, que es tener una práctica. Y como ya he dicho antes, no sé si es una pregunta que debe ser contestada de una forma concreta. Todo lo que hemos dicho tiene algo que ver, pero podríamos estar hablando aquí 5 horas más, 25 horas más, y ir sacando como más matices de estos temas. Pero lo importante es hacer el praxis. Como hemos dicho también antes muchas veces, que cierta capacidad de entender ciertos conceptos solo vienen con la experiencia. Que todos tenían experiencia de que tus padres te dicen algo con 15 años y tú dices, ¿tú qué sabes? Y luego tú tienes 35 y después de tener 20 años más de experiencia de vivir simplemente, tú recuerdas este momento cuando tus padres te han dicho algo y te das cuenta que cuánta razón tenían y cuánto tiempo has perdido por no hacerles caso. Pero realmente no es el tiempo perdido porque no es tiempo perdido. has tenido capacidad a los 15 años, vamos a decirlo, que no has tenido un órgano necesario en tu organismo para entender lo que te han dicho. Y entonces estos 20 años de experiencia de siempre vivir en el mundo son necesarios para que ciertas cosas tengan sentido, igual que en lo que nosotros hacemos y por qué ligamos las palabras práctica y movimiento, que si tú no tienes experiencia de tu propio ser en todos los niveles, y en este caso, y lo que falta más en Occidente, en nivel físico y sensorial, tú no puedes entender
ciertos conceptos por las palabras que puedas saber y hablar sin esta experiencia física, es imposible. Quería comentar también que el tema de no responder, ¿por qué a lo mejor muchas veces no es importante el responder? Por ejemplo, el tema del que estamos hablando, que es la práctica del movimiento. Como ya hemos podido ver, abre muchas puertas, abre muchas cosas paralelas, y quizá lo importante en sí es sentarse y empezar a preguntarse cosas acerca de, sin a lo mejor intentar dar esa respuesta que, como ya hemos dicho, muchas veces nos lleva a ese punto de fin, de ponerle ya, vale, esto, práctica del movimiento, es esto, y ya lo guardamos en un cajón que cerramos y damos ya por válido el resto de nuestra vida, cuando debería, por mi experiencia, por nuestra experiencia, ser algo mucho más dinámico. Sí, yo abro ese cajón, tengo ahí la práctica del movimiento, pero en vez de cerrarlo y dando algo por finalizado, lo cojo y empiezo a preguntarme más cosas y empiezo a buscarle otros ángulos, otra perspectiva, empiezo a verlo, como hemos dicho, con otros modelos, y empiezo a interactuar de otra forma mucho más abierta, que en ese otro sentido, que lo cojo, lo establezco como algo y lo dejo por zanjado, ¿no? Pero con todo, yo soy así. Por supuesto. Es un poco la explicación de la conversación, ¿no? Mejores preguntas o preguntas, seguramente va a haber preguntas que con el tiempo vamos a ir contestándonos, pero se nos van a generar otras nuevas. Eso yo creo que es lo interesante y lo importante. Cuando dejo de contestar las preguntas porque ya tengo la respuesta y dejo de formular otras nuevas cosas, entonces es cuando se muere el proceso. Eso es algo que debería de estar constantemente, porque, como ya hemos dicho, solo vemos una pequeña parte, sabemos menos de lo que realmente hay. Entonces, siguiendo esa tónica, deberíamos de movernos más en esa dirección, porque es lo que nos va al final a acercar más a eso que... Sí, es como alinearse más con la naturaleza del universo. Con la naturaleza y con la realidad de las cosas. Porque el universo, la única ley que sigue todo, es que todo se está transformando. Y si nosotros no transformamos, pero nos da igual, nos hacemos más rígidos. Ya no participamos de la misma forma en el universo y simplemente nos echan. Y para mí, entender el deber de ser humano es, a través de su vida, a lo largo de su vida, estar involucrado en decodificar los misterios del universo y de sí mismo, porque nosotros también somos un misterio. No sabemos ni de dónde venimos, ni dónde vamos, ni sabemos lo que somos, pero en esta vida tenemos oportunidad de acercarnos un poco más a esta verdad tan lejana a través de hacer, a través de tener una práctica. Y me gusta mucho la forma de que Ido lo verbaliza. Él dice que esta forma de vivir es la forma de vivir dentro de una pregunta, la pregunta que nunca va a ser resuelta. Y esto nos mantiene en constante movimiento. Y esto es lo que hace que nosotros encajamos en el mundo y no luchamos contra él.